curso escolar 1960-1961 se inaugura en la ciudad deportiva con la asistencia de más de 20.000 niños de todos los centros de enseñanza, públicos y privados de La Habana. El coro del ejército rebelde es aclamado con entusiasmo y con entusiasmo son recibidos también los estudiantes y conjuntos populares que interpretan la típica música de Cuba. ...1961 será el año de la educación. Quedará definitivamente erradicado en Cuba el analfabetismo. Se cumplirá el mandato de José Martí de hacer libre al pueblo a través de la cultura. En el Capitolio Nacional no se reúnen ya politiqueros y manengues. Ahora los sectores populares y los sindicatos hacen realidad la petición de Fidel y donan vacas lecheras que son concentradas en los jardines. Pronto cada cooperativa cañera contará con una vaquería. La Federación Estudiantil Universitaria convoca un gran acto de apoyo a la histórica Declaración de La Habana. Hacen uso de la palabra el presidente de la FEU, comandante Ando Cubela. Y el ministro de Relaciones Exteriores, doctor Raúl Roa, canciller de la dignidad, quien profetiza: muy pronto el imperialismo caerá descabezado a los pies de América. El gobierno revolucionario de Cuba y la República Popular de Hungría suscriben 5 diferentes convenios de índole científica, técnica y comercial. Firman el comandante Ernesto Che Guevara, presidente del Banco Nacional de Cuba, y Gyula Karaide, viceministro del Comercio Exterior húngaro. El gobierno revolucionario interviene el circuito CMQ, abandonado por los hermanos Mestre, desde hace tiempo partícipes de la conjura internacional contra Cuba. Se contratan los servicios de prensa latina que sus antiguos dueños, servidores del imperialismo y la mentira, se habían negado a utilizar acatando órdenes de la AP y la UPI. A la zona del vedado es limitado en sus actividades el embajador de los Estados Unidos, Philip Bonsall, como respuesta del gobierno revolucionario al injusto y arbitrario confinamiento decretado por el gobierno norteamericano contra la delegación cubana que asiste a la 15ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El primer ministro del gobierno revolucionario, Fidel Castro, y el ciudadano presidente doctor Osvaldo Dorticós firman la resolución que nacionaliza los bancos norteamericanos radicados en Cuba. Con esta medida, la revolución avanza un paso más en la liberación económica de Cuba. El Departamento de Investigación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias descubre en un apartamento del Vedado las actividades conspirativas y de espionaje de funcionarios y agentes de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Son ocupados taladros silenciosos que funcionan a presión de aire, equipos de grabación de sonidos, equipos transmisores y receptores. Todo este instrumental había entrado en Cuba en valija diplomática de la embajada yanqui. Con cinismo inaudito, uno de los espías trata de atenuar su culpa con burdas explicaciones. Los espías habían hecho perforaciones en el piso para instalar los micrófonos y captar todo cuanto ocurriese en el apartamento del piso inferior, sede de la agencia cablegráfica Xinhua. Así utilizan los yanquis su embajada, como centro de conspiración, interferencia en los asuntos que solo competen al pueblo cubano, espionaje y violación de la soberanía de Cuba.
El Hotel Shelburne es el primer alojamiento de la delegación cubana que, presidida por el líder de la revolución, Fidel Castro, asiste a la 15ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. En la conferencia de prensa celebrada en el Shelburne, de la que participan periodistas cubanos, norteamericanos, europeos y latinoamericanos, y el conocido editorialista Herbert Matthews, Fidel envía un saludo al pueblo norteamericano, ajeno completamente a las groserías y provocaciones de la policía neoyorquina, clásica representante del Big Stick. La policía protege a un grupito de mercenarios rosablanqueros que forman piquetes frente al hotel. El primer ministro Fidel Castro se marcha dispuesto a acampar en los terrenos de la ONU ante la actitud de la gerencia del Hotel Shelburne y las presiones e interferencias del gobierno yanqui. Sin cuota pero sin amo. No intervención en Cuba, dicen estos carteles. El nuevo alojamiento de la delegación cubana es el Hotel Teresa en el barrio negro y popular de Harlem. Hacia allí se moviliza la policía para impedir las instantáneas demostraciones de respaldo a la revolución cubana. Para contener a los manifestantes, los esbirros emplean la violencia en todo momento. El pueblo norteamericano, también discriminado y humillado, se mantiene en las calles pese a la presión policial y aclama delirantemente a Fidel. Se dictan nuevas instrucciones al conocerse que el primer ministro soviético, Nikita Khrushchev, acudirá al Hotel Teresa a saludar a Fidel Castro. La policía toma posiciones para impedir que el pueblo norteamericano tome contacto con el gobernante soviético. Con un abrazo, Fidel y Nikita estrechan la amistad del pueblo cubano y el pueblo soviético. Khrushchev elogia la decisión de Fidel de irse a vivir a un hotel de uno de los barrios más pobres de Nueva York. Fidel expresa el reconocimiento del pueblo de Cuba al pueblo soviético por las muchas y valiosas muestras de solidaridad para con la revolución. Fidel recibe una calurosa ovación que es una condena a las interferencias y brutalidades del imperialismo en América Latina.